Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniela Coutinho, soy estudiante de la licenciatura en Neurociencias en la ENES Curiquilla y hoy voy a enseñarles un poquito sobre generalidades o como yo le llamo el ABC del síndrome de Tourette. Bueno, para empezar, el síndrome de Tourette es un trastorno neurológico llamado así gracias al investigador, al científico que lo descubrió por primera vez en 1885 en una señora de ya mayor edad que era parte de la realeza, bueno, de la nobleza en ese entonces. Y este síndrome se manifiesta primero en la infancia o en la adolescencia antes de los 18 años y es lo característico son estos tics motores o fónicos que perduran durante más de un año, que al inicio se pueden dar en cara y luego también en extremidades o el tronco. Los componentes causales, si bien no se conoce mucho sobre esta enfermedad, se definieron estos tres componentes principales para poder hablar sobre el síndrome de Tourette. El primero es el componente genético, ya que hay evidencia que habla sobre esta transmisión de padre a hijo. Y bueno, la segunda trata un punto importante sobre neurotransmisores, sobre todo en estas vías serotoninérgicas y dopaminérgicas, que podemos recordar es el sistema de recompensa. Y la fisiopatología general del síndrome de Tourette abarca una fuerte afectación sobre la comunicación de ganglios basales, sobre todo en estriado, globo pálido y putamen, que es lo que desata como todos estos movimientos involuntarios. Afecta pues así también corteza motora en estos tics motores y el circuito límbico en estas alteraciones emocionales. En sí toda la información que se envía a tálamo para procesar sobre todo a través de vía directa y la indirecta, que es la más afectada en este trastorno. Estos tics pueden ser frecuentes, repetitivos y también rápidos, e incluso pueden ser conscientes o no. Es decir, algunas personas no identifican estos tics, no identifican estos síntomas y por lo tanto no piden ayuda o buscan algo para mejorar su condición, ya que como mencionábamos, se desarrolla en una edad muy temprana y estas personas crecen pensando que es algo completamente normal, además de que sus síntomas no son como tan fuertes, sus tics no son tan intensos o severos como para que interfieran y se den cuenta de que algo extraño está pasando. El primer síntoma, el más común, son estos tics faciales, que son sobre todo parpadeo, contracción de nariz o algunas muecas, y también se empiezan a desarrollar tics en cuello, en tronco, en extremidades, en miembros. Y bueno, estos tics se pueden complicar e involucrar a todo el cuerpo y es cuando las personas ya lanzan patadas o dan pisotones, pero todo esto es involuntario. Incluso algunos pacientes, no todos, pero sí bastantes como para que haya evidencia de este impulso premonitorio, como lo llama la literatura científica, que es este dolor en el miembro o en la parte del cuerpo que va a realizar este movimiento involuntario, o incluso ellos sienten esta necesidad de realizar el movimiento para minorar esta carga como de estrés y ansiedad. Ellos necesitan realizar ese movimiento. Y es aquí donde entra otra vez la vía de dopaminérgica, el sistema de recompensa. Los tics vocales, perdón, son estas vocalizaciones que se producen casi siempre con los movimientos y pueden abarcar desde gruñidos, gritos e incluso ladridos. Y bueno, estos tres puntos también son importantes. No siempre se presentan, pero son los característicos de este síndrome de Tourette. El primero es la coprolalia, que es este uso involuntario de palabras obscenas, groserías, palabras fuertes o frases inapropiadas en el contexto social, ya sea caminando en la calle o incluso en una conversación con alguien. Y esto aumenta sobre todo con ansiedad, estrés o situaciones en las que la persona se pone como muy nerviosa y no puede controlar todo lo que está diciendo. También la copropraxia, que ya son estos gestos obscenos. Y por último, la ecolalia, que es la repetición de frases o también de palabras, haciéndole el eco a lo que dice otra persona. Estos síntomas pueden variar mucho de una persona a otra y pueden ser leves o también más graves. Y algunas afecciones que están relacionadas con el síndrome de Tourette son los problemas de atención, como el TDA, también la impulsividad, la conducta obsesiva compulsiva, algunos trastornos del desarrollo del aprendizaje e incluso la ansiedad y depresión. Generalmente hay una historia familiar, es decir, en el árbol genealógico de la persona
se descubre que algún pariente, ya sea lejano o directo, padece o tuvo este síndrome de Tourette, así como es importante mencionar también que los hombres son un poco más vulnerables y lo padecen 3, 4 veces más que las mujeres, pero en general no representa una barrera importante para esta vida cotidiana, para el desarrollo ni personal ni profesional de las personas de quienes lo padecen. Algunas afectaciones psicológicas importantes también en quienes padecen el síndrome de Tourette pueden ser esta dificultad para planear, secuenciar o priorizar tareas, y la inteligencia se mantiene intacta, pero también hay una limitante del aprendizaje, como lo mencionábamos. Y bueno, es común que como se desarrolla en edades tan tempranas, estos niños puedan crecer con una actitud aislada o incluso de baja autoestima, ya que algunas personas pues no hay como tanta información sobre este síndrome de Tourette. Es algo realmente incomprendido hasta el día de hoy, entonces se les puede señalar o puede haber motivo de burla para estas personas, y por ello es que hay como también esta parte de afectación emocional importante. No existe ninguna prueba de laboratorio para poder hacer un diagnóstico concreto del síndrome de Tourette, pero sí se han definido estos 3 puntos importantes. El primero es haber tenido varios o muchos tics, ya sea al día o en un corto periodo de tiempo, de tics motores y vocales, aunque estos tics no se hayan presentado al mismo tiempo y que hayan tenido como toda esta duración de un año. El segundo es que hayan comenzado estos tics antes de los 18 años. Generalmente aparecen entre los 6 y 8 años y, como ya mencionaba anteriormente, empeoran en la adolescencia. Y el último punto es que no haya otro problema cerebral que pudiera ser causa de estos síntomas, o que los tics no hayan aparecido gracias a sustancias ingeridas por el individuo. No se necesita realmente un tratamiento a menos que estos tics puedan interferir con la vida cotidiana, es decir, que sean muy frecuentes o muy intensos y por ello se va interrumpida la actividad de la vida diaria del paciente. Además, es importante conocer que las emociones fuertes como el entusiasmo, la euforia, la ira o incluso el estrés pueden ya sea detonar o empeorar estos tics. Y bueno, por ello es que se recomienda que se sometan a actividades como tranquilas, focalizadas, que estén lo más relajados posibles, y incluso se pueden recetar algunos medicamentos o dar terapia de conversación para que esta persona se pueda sentir como mucho más tranquila. Y bueno, la evidencia científica más reciente habla de la estimulación cerebral profunda que podría mejorar estos síntomas principales del síndrome de Tourette e incluso minorar la carga del comportamiento del obsesivo compulsivo. En general, como parte del pronóstico, los síntomas pues son peores ya en la adolescencia, cuando está como todo este cambio neurológico, la maduración hormonal, todo esto se desata, pero ya en la edad adulta se aminoran o mejoran, o se mide la intensidad de la frecuencia de estos tics. Y bueno, pero también en algunas personas estos síntomas desaparecen por completo durante años y después reaparecen, o ya en el caso mínimo de ciertas personas, estos síntomas no vuelven a presentarse ya en la adultez. Este es un artículo que me gusta mucho, lo revisé en una discusión hace ya algunos meses y habla de los efectos de la música sobre pacientes con el síndrome de Tourette. Y ellos veían que en general estas personas, al ya sea interpretar una canción o simplemente escucharla, había una reducción importante tanto en frecuencia como en intensidad de estos tics. Y bueno, entonces empezó a salir más evidencia que también demostraba cómo el ejercicio o actividades que en general los individuos, los pacientes disfrutaban y se relajaban, pues aminoraban todo esto. Y tiene un sentido más lógico que médico, ya que, como mencionaba, las actividades tranquilas y evitar como estas emociones súper fuertes de euforia o por el otro lado la ira que pueden desatar esto, pues es un buen tipo de terapia, ya que no es necesario ni tampoco costoso, por ejemplo, reproducir o cantar una canción. Si bien no es una cura, creo firmemente que es algo que ayuda a sobrellevar los síntomas más pesados de esta enfermedad. Y bueno, estos son algunos famosos que, según la literatura y algunas teorías, padecieron este síndrome de Tourette. Podemos ver cómo destaca también Kurt Cobain sobre
ellos. Y bueno, hay algunos famosos también en la actualidad, pero como mencionaba ya en la edad adulta, si bien no es eliminado por completo, sí hay una reducción importante en la frecuencia e intensidad de los síntomas. Aquí está la bibliografía y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención, espero que lo hayan disfrutado. Estas fueron solamente algunas generalidades. Como decía, si bien no hay tanta información, pues sí hay un poco más, sobre todo por el nivel de afectación importante que puede tener, sobre todo en niños pequeños y adolescentes. Y por ello es que puede haber problemas de desarrollo, tanto de confianza o también ya un nivel que empeore. Pero bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo.